de Cine Cinética. En esta ocasión vamos a hablar sobre El Castillo de la Pureza, una película recomendada por Dianita. Antes que nada, les recuerdo que pueden seguirnos por Twitter y por Instagram como Cinética. Y Dianita nos va a platicar un poco sobre la película. Vamos a pasar al tráiler y posteriormente empezaremos con las charlas, estas charlas de cine que hacemos entre amigos, cuates, como Chabelo, y duran aproximadamente media hora, más o menos por ahí. Entonces, vamos con Dianita. Gracias, Sus. Hola, bueno, pues El Castillo de la Pureza es una película mexicana que relata una historia, bueno, está basada en hechos reales de los años 50, aquí en la Ciudad de México, en la que un hombre mantiene encerrada a su familia, bueno, en la película son 3 hijos, pero en la vida real son 5 hijos, para que no cometan como pecados y así crezcan como en lo que sería el ser humano ideal. Hasta que empiezan a crecer sus hijos, ¿no? Y empiezan a darse cuenta de otras cosas y pues un poco de doble moral con él. Y pues ya, mejor vamos a ver el tráiler y regresamos a platicar. La raza que ha aprendido a conocer a los hombres. Iguales. Por eso no quiero que ustedes tengan ningún contacto con el mundo. Además, sigan encerrados aquí en mi raza, pero el mejor de los que están allá afuera. ¡Bueno, ya! ¡Sofía! ¡Ven a ayudarme! ¡Os voy a matar! Vale, pues después de este tráiler, seguramente algunos ya lo habrán visto. Es casi un clásico, bueno, es un clásico del cine mexicano. Y quienes no, pues ya se dieron un poquito una idea de qué va esta película basada en un hecho real. Y pues bueno, comenzamos con las charlas, a ver quién del equipo se anima. ¡Tururú! Hugo, ya que habías empezado hace ratito. Pues no sé qué decir de la peli, la verdad. Me dejó un poco pensando en las situaciones en las que estamos ahorita. O sea, realmente esa película me trajo al aquí, ¿no? O sea, es decir, este señor encierra a su familia y decide apartarla del mundo, porque el mundo es el problema, y al parecer ahorita también el mundo es el problema, y por eso estamos encerrados. O sea, no nos encerraron, sino nosotros nos encerramos. Pero entonces esa película de repente al final, cuando la terminé de ver, me llevó a esto, ¿no? Pero la película en sí me parece interesante la historia. Me parece interesante la historia desde la construcción del guión, que creo que ahí estuvo José Emilio Pacheco contribuyendo, y entonces me parece que construyen un guión muy interesante. La realización no me gustó tanto, soy honesto. O sea, no sé si tengo un problema con este director, pero no termina de cuadrarme a mí mucho, pero, pero la historia me parece que es una historia sólida. Me parece que para la época podría ser una historia muy fuerte, o sea, para la época en que se hizo. O sea, actualmente creemos que tenemos cosas como más fuertes. Te apagaste tu micro. Silenciaste.
perdón, me parece que la historia para la época pues era algo fuerte, algo que estaba sucediendo y sobre todo pues la película hay que ponerla en su contexto histórico, ¿no? Es decir, son los 50, los más o menos 30, 50, tampoco se sabe muy bien de la nota, ¿no? Porque me parece que es un hecho real, pero no se sabe en las fuentes en que se investigó, pues me parecía que eran periódicos de nota roja, ¿no? Donde fue tomado entonces no se sabe más o menos en dónde. Pero estamos ante un México que se estaba construyendo, ¿no? Una ciudad de México que estaba apenas formándose y que se podía dar paso a este tipo de situaciones, es decir, una familia que viva en una casota ahí y que pueda mantener ahí metidos a todos, pues me parece ahorita casi algo que no se podría llegar a realizar, pero bueno, en ese tiempo pues la ciudad estaba apenas desarrollándose y entonces pues este tipo podía meter ahí a su familia y que nadie se diera cuenta, ¿no? Les digo, pues la historia es eso, o sea, me parece que va por ahí y en cuestión de las actuaciones, pues esta Diana Bracho me parece que fue o sea, me parece muy bien actuado, el otro señor me parece demasiado teatral, o las otras actuaciones me parecen demasiado teatrales, pero me parece que es también el estilo de la época, ¿no? Este cine demasiado exagerado, demasiado. A lo mejor Santi ahí me corregirá porque pues, tiene más estudios sobre esto, pero me parece que por ahí va la onda. Y les digo, la dirección a mí no me gusta mucho, o sea, tampoco entendí mucho por qué llovía tanto en la casa, ¿no? La lluvia como un elemento más, que de repente no sabíamos si era noche, día, solo escuchábamos llover y llover y llover todo el tiempo. Y la fotografía no sé si era así, porque como en la versión que la vi en esto del YouTube, no sé si eran estos grises siempre así, muy oscuros, o era la versión que estaba viendo. Si no, la fotografía me parece también muy interesante que fuera como en estas tonalidades, ¿no? Como opacas, porque estaban ahí como estos elementos trágicos de la peli. Entonces, pues no sé si quieren ahorita, si me voy acordando de más cosas, pues retomo algunas otras ideas, pero esto es lo que podría yo comentar de la peli en un principio. Échenle, échenle. Fer, ¿tú qué querías hablar hace rato? Ya no quiero. No, pues es que a mí se me hizo muy pesada y muy aburrida. No solo por la calidad, porque no hay tan buena calidad, pues ya tiene más de 30 años la película. Y por lo menos a mí el sonido, para mí el sonido fue fatal porque yo estaba usando audífonos y mis tímpanos sufrieron demasiado. Más porque en la mayor parte de la película se la pasa lloviendo. Entonces sí es muy difícil y yo entiendo que es por todo lo de la época en donde se grabó, pero aún así, no sé, también la historia no, no me llamó tanto la atención, sentí que estaba viendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero muy largo, muy largo. Entonces, a mí realmente no me gustó para nada. La trama no fue como algo que me pareciera interesante. De hecho, estaba haciendo memoria y creo que hay una película, no me acuerdo cómo se llama, que es casi igual, casi, no igual, que también el papá busca, creo que fue una serie, no me acuerdo, que fue que busca cuidar a su familia y que no salgan al exterior a contaminarse de todos los males que hay en el mundo. Pero, pues, a mí no me gustó tanto realmente. Hablando con unos familiares de cuando llegaron a ver esa película, me dijeron que pues ellos sí se identificaban porque en esa época los padres eran así de estrictos, hacían varias cosas que hacía este hombre, no encerrarlos obviamente, pero sí tenían varias conductas similares. Entonces, pues no sé si sea por qué o por qué sea, pero no, a mí no me gustó la verdad. A mí sí me gustó, pero también me costó un buen de trabajo verla. Ya lo mencionaron igual por la falta del HD 4K. No, pero pues sí, o sea, no, la verdad es que no, no se veía muy bien la peli. Este, Más bien fue el hecho de que me costó concentrarme para verla. Aparte dura bastante. O no sé si de repente la sentía medio lenta, pero igual entiendo, o sea, se entiende que la peli ya tiene sus años, que en qué contexto se hizo esta película. A mí, o sea, pensar
que está basada en una historia real, es como, no ma, qué pedo con este señor, ¿no? ¿Qué onda con un papá que encierra a su familia por quién sabe cuántos años, ¿no? O sea, los chavos, pues claro que no, o claro que iban a tener inquietudes, ¿no? Distintas inquietudes por cómo es afuera, por las relaciones, ¿no? Por experimentar y vivir más cosas, porque pues qué horror tener que estar viendo tantos años a las mismas personas, ¿no? A tu familia. Como ahora, ¿no? Bueno, pero, o sea, ¿cuánto tiempo llevamos? Sí ha sido difícil, pero no llevamos Imagínate qué 5 horror. años. Pues sí ha sido tormentoso también, pero yo creo que menos, ¿no? Porque aparte ahí, o sea, se veía una casa muy grande, este, como esas casas que antes se ocupaban, que están en el centro, ¿no? Pero pues ciertamente no tenían gran cosa, ¿no? Vivían con lo poquito y obviamente sí hay una diferencia entre estar encerrado en una casa así y estar encerrado ahorita que, bueno, al menos podemos vernos a través de las pantallas, que tampoco está muy padre que digamos, pero al menos hay otra interacción con más personas. Entonces, pues, no sé, o sea, igual pensé en cómo se estructuraban antes las familias, ¿no? Porque si bien es cierto que no todo lo que se muestra en las películas es real, está basado bueno, esta película sí, ¿no? Entonces, y más en esa época, no sé, o sea, pensé en lo que me contaba mi abuelita, ¿no? Mi bisabuelita antes, de la estructura de las familias, ¿no? Que el papá era el que estaba en la punta de la pirámide, en todos estos maltratos que reciben pues los niños, bueno, los hijos, y la esposa, ¿no? Porque el señor en su idea de que no se trastoquen por el mundo exterior, pues o sea, se están transformando también, aunque no tengan interacción con otras personas, la están teniendo, ¿no? Internamente. Y no sé, o sea, yo pensé en, trata de alejarlo de los demonios del exterior, pero también cada uno trae sus propios demonios, ¿no? Como seres humanos que somos. Y pues que tarde o temprano, salgan o no salgan, los demonios sí van a salir, ¿no? O todas estas cosas que pudieran parecer eh, incorrectas, ¿no? En el caso de que de cuando los hermanos están ahí interactuando entre ellos de manera muy afectiva, y el papá los cacha, es como, ¿qué les pasa, no? Pero es como, señor, pues obviamente iba a pasar, ¿no? No tienen con quién más experimentar más que con ellos. Entonces, pues, ya ahí lo dejo. Pues a mí me parece una película que sigue vigente, ¿no? Por los temas que trata, que son el encierro y la libertad, ¿no? Que precisamente estos dos temas se vinculan para mostrarnos la carcelarización que tiene la familia, ¿no? Al final, debido al poder que tiene el padre, ¿no? Que como ya lo menciona, pues los vuelve presos, ¿no? Incluso me da, pues, bueno, incluso hay un cierto goce del padre, ¿no? Cada vez que ve sufrir a su familia. Los trata como si fueran las ratas que tiene en el laboratorio, y es ahí precisamente donde entra pues esta metáfora del encierro, ¿no? Que es cada persona que está presa en una cárcel u otro sitio, pues se ve, la llevan a utilizar pues mecanismos, ¿no? Que conocemos como integración, resocialización. Y pues también me llama la atención que menciona Hugo, ¿no? Que José Emilio Pacheco fue la otra persona que llevó a cabo el guión, ¿no? Y que no es la última colaboración que tiene con este director, sino va a tener otras 3 películas más. Y en alguna ocasión leía que la película se iba a llamar El Principio del Placer, ¿no? Entonces, al final deciden que se va a llamar El Castillo de la Pureza, y el director le cede el nombre a José Emilio Pacheco, ¿no? Es por eso que se llama así su libro de cuentos, con la única condición de que se lo mencionara, ¿no? En los agradecimientos. Entonces, si pueden checar el libro, ahí viene a Ripstein. Pues eso está interesante.
O sea, nada más, el padre pues, era un neurótico, ¿no? O sea, Octavio ya nos dirá si sí o no, pero me parece que va por ahí, ¿no? Este señor todo así que de repente estallaba de la nada y de repente estaba muy de buenas, ¿no? Pues es una neurosis, ¿no? Ahí que carga, ¿no? Pero no sé, Octavio, sí. Neurótico y paranoico a más no poder, ¿eh? Porque eso era algo que él reflejaba mucho, de que en un momento creo que él les dice que todos le han fallado, ¿no? Y que han traicionado como que todo por lo que él luchó y todo eso. Y ves que a partir de ahí les empieza a gritar a cada rato que los voy a matar a todos y todo eso, ¿no? Les repite varias ocasiones eso. Yo cuando vi la película me fijé principalmente en el personaje del padre, porque se me hizo un personaje así que, pues, digamos, todo lo que representa pues, es interesante, ¿no? Esta cuestión de la doble moral, pero pues no nada más es la doble moral, ni la disciplinaridad, ni la moralidad excesiva que él tiene, sino que hasta también tiene que ver con este asunto de la misoginia, misantropía de detestar por completo lo que representa la humanidad, entre otras cosas, porque por ejemplo, me llama mucho la atención, bueno, yo pensaba que a lo mejor hubiera sido interesante conocer un poco más por qué él llegó a esa situación, a esa forma de pensamiento, a lo mejor aunque sea en un diálogo que él explicara, no, pues es que pasó esto y por eso piensa estas cosas, ¿no? Pero pues realmente nunca vimos ese tipo de profundización, ¿no? Entonces, simplemente nos dejan ver un padre que es aquí autoritario, paranoico y pues realmente represivo con sus hijos, pero pues yo siento que pues sí hubiera sido interesante conocer un poco más de este personaje a fondo. Digo, tampoco hablo de que no, pues que te mostraran un flashback o algo así, ¿no? Porque pues a lo mejor no era el estilo de la época o no era la intención del director, pero sí a lo mejor un diálogo donde te justificaran un poco por qué se comporta de esa forma. Entonces a mí hizo interesante este personaje, porque también a través de él vemos reflejadas dos cuestiones, así como una cuestión que es muy importante en la película y otra que se trata de una manera un poco más marginal, así un poco más pequeñita, así por encima. Primero el aspecto del maltrato a su esposa, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que ahorita que estamos en la cuarentena, he tenido que hacer algunos videos para esto de la UPAVIC, de la Unidad de Prevención y Atención para la Violencia de Género, de la UAM Xochimilco, y ahí hablan mucho de cómo es el maltrato en pareja, ¿no? De los hombres a las mujeres. Y todo lo que dicen ahí, así literal, como si fuera sacado de una definición de diccionario, te lo muestran en la película, ¿no? Esta cuestión de que primero el padre empieza a cuestionar a la madre, porque este señor traía como que un complejo aquí de que, ¿no? De las parejas que había tenido la esposa, o las parejas que él suponía que había tenido la esposa, como que él traía aquí un complejo muy grande, como que de inferioridad, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero el chiste es que a él le atormentaba algo así, y él iniciaba siempre los pleitos, y cuando ya el pleito llegaba a un punto climático, él empezaba a actuar como alguien temeroso, como alguien cariñoso, y pues eso es como que un patrón muy común en este tipo de relaciones así violentas, ¿no? Y el otro tema que manejan así de forma muy superficial, pero que siento que también era relevante para la época, es como la industrialización va acabando con los pequeños productores, ¿no? Y esto te lo muestran en una escena así muy rápido, nada más, de que el señor está vendiendo con sus clientes frecuentes el veneno para ratas que hacen en su casa, y se topa con que no, pues es que mire, que ya no le voy a comprar porque me dieron que es industrializado y es más eficiente y ya, ¿no? No salen con ese tema y este cuate pues todavía quiere convencerlo de que no, pues es que mire, que el mío es hecho a mano y que es amigable con el ambiente y todo eso, ¿no? Y pues eso es algo que siempre ha sido vigente, ¿no? En todo momento, porque hasta la fecha actual siguen presentándose problemas de ese tipo en las economías locales de ciertas poblaciones. Entonces sí son dos temas que yo siento que son parte de la película, pero yo siento que tiene más peso del maltrato de él hacia su esposa. Y pues sí, es lo que iba a comentar, de que me fijé yo principalmente en el personaje del padre. También el papel de la mujer sumisa, ¿no? O sea, cómo esta mujer le puede aguantar durante 18 años, que más o menos es lo que me dicen que estuvo ahí. Entonces también vemos eso. Por eso me parece que, como dice Santi, es una película vigente porque nos plantea estos temas que aún se siguen reproduciendo, tal vez en menor escala o de diferente forma, pero pues este papel también de la mujer que tiene que estar ahí aunque sea maltratada y pisoteada, y entonces asume ese rol, ¿no? La señora, pues ya ven que al principio también dice, es que él no era así y pues ahora quién sabe qué le ha pasado, ¿no? Y se transformó. Entonces, pues también ahí está el rol de la mujer, ¿no? En la época de ese México, ¿no? Por eso me parece interesante que la situemos en una época y en un tiempo, ¿no?
Yo te veo con ganas de hablar. Es así de, no, yo me dormí, no es cierto. No, se me hizo, a mí me llamó mucho la atención, es una película que sí es un referente en mi familia, porque justo, ¿no? Lo que decían que para una generación, una época, pues la educación de pronto era de cierta forma. Y yo recuerdo mucho que mis tías decían, ah, es que mi papá quería que fuera aquí como el Castillo de la Pureza, ¿no? Y el Castillo de la Pureza. Entonces, cuando ves la peli, bueno, en su momento tuvo su gran impacto, ¿no? Y lejos de la peli en sí, me llamó mucho la atención como todo lo que hay alrededor de esta película, porque pues también es un coadyuvante el cine o esta peli de seguir manteniendo una leyenda de un hecho que sucedió, que fue totalmente real, que más o menos esboza lo que según estaba viendo en crónicas, fue lo que sucedió, ¿no? Esto está como un poco light, que en realmente el hecho en sí. Y eso me llamó mucho la atención más que en sí la peli, sino más bien cómo el cine ayuda también a mantener este tipo de leyendas, parte de una ciudad. Y cómo también me llamó la atención cómo esta historia llega al cine, ¿no? Y que pues sí, o sea, cómo logran llevarla al cine en la historia. Por ahí estaba escuchando que Dolores del Río es quien dice, ay, esta historia está buena para meterla al cine, ¿no? Y entonces se junta ahí, y le dicen a Luis Buñuel que si la quiere hacer, y Luis Buñuel le dice que no. Entonces yo digo, claro, o sea, él como director y con su narrativa y tipo de narrativa no era como una película para él, ¿no? Entonces él se la pasa a Arturo y es que la hace, ¿no? Entonces también ahí la misma película, a pesar de que tiene este sustento de mantener una leyenda de una ciudad, la misma película desde su realización también tiene esta leyenda, ¿no? Que si uno va indagando de pronto se vuelve enriquecedora para la película, ¿no? O sea, para entender un poco la película de pronto. Está muy lejana en cuestión de tiempos en nosotros, en nuestras generaciones, y sí sigue tocando algunos temas, o sea, esbozos de algunos temas de esa época. Y a mí eso fue lo que se me hizo muy interesante esta película, lo que hay alrededor de la peli, más que la peli en sí. Lo que decía Hugo, ¿no? Que le llamó la atención la fotografía y también como entendía que el fotógrafo lo que hacía era que estaba tratando de hacer más como una fotografía de autor. Y entonces se me hizo muy interesante, si lo entiendo yo como una película de pronto que fue comercial. Entonces, me gustó como ese elemento de entender la iluminación que él decía que en las mañanas, todas las mañanas, por ahí cuenta Arturo Beristán en una entrevista que hay en YouTube, que dice que el fotógrafo en las mañanas veía un cuadro de Rembrandt y claro, los cuadros de Rembrandt son claros oscuros, ¿no? Y toda esta película es un claro oscuro. Y veía el cuadro y que en la tarde armaba la iluminación y que se tardaba horas, ¿no? En hacer la iluminación. Y entonces dicen que ellos tenían como actores repasar y repasar y repasar, y por eso es tan teatral, tan técnica, ¿no? En ese aspecto es muy teatral. Entonces, como que vas entendiendo estas partes a la distancia, ¿no? En su momento, pues sí es un cine que así era, que era muy digerible para las personas en su momento, y ahorita pues ya como tenemos tanta consumo de otro tipo de películas, es como muy contrastante, ¿no? Entonces, no sé, es como mi reflexión alrededor de esta peli. Dianita, ¿por qué la recomendaste? Cuéntanos. ¿Vives en tu Pues, castillo de la ¿eh? pureza? ¿Vives en ¿Qué? tu castillo de la pureza? Obviamente.
No, pues es porque la vez pasada les dije que les iba a recomendar una película mexicana más viejita. Y entonces, o sea, pues yo sigo en mi género, bueno, no en género, ¿no? Veamos películas mexicanas. Pero pues como que las actuales como que ya estaban llegando como a su tope, bueno, las más recientes, de las últimas que habíamos visto puras mexicanas. Y pues entonces dije, una viejita. Y pues ya me puse a buscar y pues aparte pues fue como de la que encontré, porque quería otra, pero no la encontré. Ya ni me acuerdo cuál era, pero no la encontré, no encontré un link para verla. Y hay otra que también quiero pasar, pero es que esa no la he terminado de ver. Entonces, pues quiero terminarla de ver y buscar si hay más links para verla que se vea mejor. Porque pues sí, eso pasa con las películas viejitas. Y Pero, ya, pues realmente fue por eso. Y pues porque me llamaba la atención que fuera de un hecho real, así como de... Y Y Eric, ya. tú, Susi, cuéntanos. no, yo dado la experiencia que tuve con la otra película y como ya había visto esta hace muchos años, dije, no creo que sea una buena idea ver algo así en estos momentos. O sea, no he visto nada desde que terminé de ver la del silencio. Me di un break de películas. Eric, cuéntanos algo. Está picando botones. Échate esos 3 minutos. Vale, pues los esperamos la siguiente semana. Nada más un dato. La película no está ambientada en los 70, ¿no? O sea, está ambientada más atrás. Los 50. Ajá, en los 50, el hecho real fue en 1958-59. Pero fue realizada y Sí, salió sí, a la sí. luz hasta Pero los 70. ahorita, o sea, un poco ahorita lo que dice Eric, para que no se confunda, es que la película está ambientada a una época todavía más atrás de los 70, aunque está realizada en los 70. O sea, lo que voy es que están hablando de un México de los 50, de un México de los... Es que por ahí yo leí que el caso había sido en los 30, por eso no sé si sea un caso de los 30 o de los 50,
pero la peli está ambientada como por los 50, donde se está construyendo este México, ¿no? Y que también un poco lo que busca bueno, lo que yo le doy lectura a la peli es un poco este señor meterlos en esta fortaleza y separarlos de toda esta industrialización que decía Octavio un poco que tocó por ahí el tema. Sí. Ay, entonces ya hasta se me fue la idea por estar aquí con que se me fue el Zoom. Pero a lo que voy es... Y que un poco ya para concluir esto que decía Octavio, ¿no? De que el señor yo creo que busca separarlo de este mundo industrializado y un poco, no sé si tenga que ver con lo religioso, porque no toca un tema como religioso, sino más bien habla de teorías ahí de Nostradamus y otras ondas como tú dices en lo espiritual, ¿no? O sea, un poco de esas teorías, pero pues sí, por ahí va la peli, ¿no? Me parece. Y está bonito el nombre, ¿no? Un castillo como el que protege ahí con todo su séquito de gente, ¿no? Está Y bueno. los nombres, ¿no? De los Exacto, los chavillos. nombres también son muy interesantes y creo que Sí. esto de, ¿cómo se llamaba? Pureza, ¿cómo se llama? Utopía, o sea, que a una mujer le pongas el nombre de Sí, Utopía pureza. también se me hizo súper interesante, ¿no? O sea, las mujeres como el símbolo de la utopía, algo que no se puede ahí entender ni alcanzar. Y Según y el hombre, entiendo, nada más para terminar, yo, y el chico por venir, ¿no? Se llamaba o algo así, sí, entonces por venir. también refleja eso, ¿no? O sea, los hombres son los que van a darle como el porvenir a la nación y estas ondas. Creo que estoy muy viajado, a lo mejor con mi análisis de la peli, pero bueno. No, pero sí, igual para el guión los nombres son diferentes, pero según estaba yo escuchando, que en el caso real el señor había sacado los nombres de la Constitución para sus hijos, y que eran pues más de 5 hijos, ¿no? Los que tenían. Entonces sí, está como fuerte el caso, pero de pronto ya como metiéndote a esa lógica está muy interesante, ¿no? O sea, no sé. Ok. Los nombres, perdón, Eric, los nombres verdaderos es libre pensamiento, bien vivir, indómita, libre, soberano y triunfador. Digna, libre y soberana. La metropolitana. Muy bien. ¿A dónde hemos llegado con nuestra porra? Al castillo de la pureza.
sí está locochona la historia, realmente. Ahí daba para otra peli, ¿no? La No como, segunda parte. Pero en sí como que la pandemia nos está metiendo un poco como en este castillo de la pureza, ¿no? O sea, en realidad es como te metes para que no te contagie el otro, para que no te suceda nada del otro, ¿no? O sea, es una cosa ahí media extraña. Que de pronto ahorita que estabas diciendo, yo pensaba, bueno, en esa época era como súper sorprendente que eso sucediera, que existiera. Y ahorita en la pandemia, o sea, es como o sea, te metes para que no te pase nada y te protejas de un algo que hay allá afuera, ¿no? No pero con sé. la diferencia de que puedes elegir. No, y nosotros, bueno, llevamos meses, pero no sabemos cuánto tiempo va a estar así, ¿no? Pero sí, como dices tú, Hugo, esto es como opcional, o sea, quien quiera puede estar, si quien no. Pero bueno, hay gente que sí está metida totalmente al 100%, ¿no? Pero igual hay incluso aparte, aunque haya gente que todavía esté, o sea, que no haya salido absolutamente para nada desde marzo, pues al final de cuentas sigue en contacto con demás personas, ¿no? Y es algo que pues se supone que ellos no pasaban, o sea, de plano, o sea, por decirlo en la película se ve desde afuera, ¿no? Que dicen que nada más vivía el señor en la casa, ¿no? Pero fíjate, lo interesante aquí es que tú lo ves como algo anormal y para ellos era lo normal, porque, o sea, su mundo es ese, nunca han experimentado otro mundo. O Sí, sea, sí, sí. aquí lo interesante de eso es que cuando, como comentó Eric, en la historia real, cuando ellos salieron al mundo, pues se vieron indefensos ante nada, o sea, no se supieron adaptar, como sería en la película anterior que vimos que presentó Fer, que supuestamente los humanos somos adaptables a cualquier situación. Y en este caso no se dio en la vida real para ellos, o sea, su mundo para ellos, lo natural era vivir en esa casa o en ese lugar o en ese encierro. Y ellos, esa era su forma natural, lo sorprendente o lo extraordinario era lo de afuera. Entonces, pues habría que entender que
para nosotros, lo que es normal para nosotros, para ellos no lo era y a la inversa, ¿no? O sea, me parece que ellos los 18 años o los 15 o los 20 que vivieron, pues esa era su cotidianidad y esa era su naturalidad y no habría problema, o sea, el problema es sacarte de ese entorno y meterte a otro. O sea, por eso para nosotros ahorita es complicado estar encerrados, porque muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo metidos en nuestros hogares y en nuestras casas y hacíamos, aunque sea moverte del micro a tu trabajo, este tipo de situaciones, pues te metían en otro canal, ¿no? En otra frecuencia. Entonces, pues eso es como la bronca que yo noto ahí, ¿no? Vale, pues creo que hasta ahí llegaron los comentarios. No sé si alguien tenga uno más por ahí. Bueno, si no, la siguiente semana los esperamos con otras 2 recomendaciones más del equipo de Cinética. Recuerden, estamos en Instagram y en Twitter como RCinética. Cada semana 2 películas diferentes para comentar. Estas charlas entre amigos, entre cuates, de aproximadamente 30 minutos. Y recuerden comentar, compartir y dejarnos sus sugerencias sobre las películas de las que les gustaría que habláramos. Y eso es todo. Nos despedimos todo el equipo de Cinética y feliz Día de Muertos y Halloween. Bye.